Capítulo 16. Ataques de octubre. Ven a mí, déjame desgarrarte, déjame desgarrarte, déjame matarte. ¿Qué? Exclamó Harry dando un salto enorme, mirando a sus compañeros con el rostro pálido. La voz que acababa de oír lo heló hasta los huesos. Era una voz de un veneno gélido e impresionante. Fred, George, Hermione y Padma lo miraron con extrañeza. Estaban en el aula de defensa contra las artes oscuras preparando una broma a Lockhart. Era después del toque de queda, y Padma vigilaba el mapa del merodeador mientras los demás realizaban hechizos y preparaban pociones donde debían estar. ¿Qué pasa, Harry?, preguntó Hermione preocupada. ¿No lo oíste?, preguntó. ¿Oír qué?, preguntó Fred. ¿Viene un profesor?, preguntó George. No era un profesor. Dijo que quería matar. Tal vez fue Filch, sugirió George. ¿Estás cerca de aquí?, preguntó Fred, mirando a Padma. No, respondió ella, tras comprobarlo 2 veces. No hay nadie cerca, aunque tu hermanita anda rondando por los pasillos. Fred y George parecían orgullosos y solemnes. La primera vez que la pequeña Ginny viola el toque de queda de Hogwarts. Ella está creciendo. ¿Dónde está ella?, preguntó Harry curioso. En el 2º piso, respondió Padma. Casi justo encima de nosotros. Me pregunto si le hizo una broma a la oficina de Lockhart, comentó Fred. Sería gracioso, dijo Padma, que me hicieran 2 bromas el mismo día. Todos se rieron de eso, continuaron trabajando y se dirigieron a la torre de Ravenclaw, donde Padma les devolvió a los gemelos su mapa para que pudieran llegar a la torre de Gryffindor. Hectómetros. La mañana siguiente comenzó normalmente, con el trío dorado, desayunando junto en la mesa de Ravenclaw con Luna. Me pregunto si la tía Minnie estará en clase hoy, dijo Harry. Espero que sea el profesor Sapón, comentó Padma soñadoramente, recordándole a Harry el enamoramiento que su amigo tenía por la asistente de su tía. Espero que sea McGonagall, replicó Hermione. Tengo que entregar un trabajo de crédito extra y quería hablar con ella al respecto. Harry y Padma miraron a Hermione como si le hubiera crecido un tercer ojo mientras Luna la miraba fijamente, llenándose la boca de huevos revueltos. ¿Qué, Hermione?, dijo Harry con dulzura, eres la mejor de la clase y ambos llevamos más de un mes de ventaja en nuestras tareas. De verdad que no necesitas puntos extra. Quería escribir ese ensayo, dijo a la defensiva. Tomé mis apuntes sobre primates del zoológico y los comparé con información de una guía de transformación avanzada que tomé prestada de la biblioteca. Ese es el libro de transformaciones Stasis, interrumpió Padma. Exactamente, respondió Hermione, con cierta irritación por la interrupción. La cuestión es que escribí un análisis comparativo sobre las dificultades de transformar varios primates en copas de agua. Me pregunto si debería escribir un trabajo sobre la transformación de los Snorkax de cuernos arrugados en Nargles, comentó Luna con aire soñador mientras dejaba el tenedor. Entiendo que es bastante difícil, añadió. Harry controló su expresión para no sonreír y se aseguró de no cruzar la mirada con nadie más, sabiendo que se echaría a reír al pensar en la cara de su tía al leer el título del ensayo de Luna. Tenía las orejas coloradas por el esfuerzo. Se aclaró la garganta. Si yo fuera tú, Luna, esperaría a hacer cualquier crédito extra hasta que lo necesite. Creo que nos dijiste que sacabas buenas notas en todos tus trabajos de transfiguración. Sí, lo he hecho, dijo la chica rubia, aunque ciertos comentarios que hice comparando convertir un ratón en una piedra con convertir un Brach de 3 patas en uno fueron tachados en mi último pergamino. No creo que la profesora McGonagall haya oído hablar de ellos. ¿En serio?, preguntó Padma con sarcasmo, ganándose una rápida mirada de Harry. Entonces tal vez no deberías mencionar en tus tareas a las criaturas de las que el profesor no ha oído hablar, sugirió Hermione. Por primera vez en la memoria de Harry, Luna pareció triste por un momento. Supongo que tendré que hacerlo. No quiero que la profesora McGonagall crea que me creo más inteligente que ella solo por saber de los braches. Podría sentirla mal. Sus ojos se iluminaron por un momento. También debería conseguirle una suscripción al Quisquilloso para que aprenda sobre ellos. Ahora que eso está resuelto, dijo Harry con una sonrisa,
creo que deberíamos irnos a nuestra primera clase. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. La primera clase de Harry fue transformaciones con los Gryffindor, y su tía estaba presente, así que Hermione se quedó después de clase para entregar su crédito extra. Harry también entregó el resumen de uno de los capítulos del libro de Animagos. Después, tuvieron herbología con los Slytherin, quienes habían estado mucho más tranquilos sin Sap a su lado, aunque nada pudo evitar que Malfoy causara problemas. Inmediatamente después de clase, Draco, flanqueado por sus guardaespaldas, se acercó a Harry con una mueca de desprecio. «Oye, McGonagall, he oído que tu tía se está interesando personalmente en Lockhart. Estuvieron juntos cerca de tu querida casa de cuidados hace unas semanas. Quizá pronto sea tu tío». Crabbe y Goyle le rieron disimuladamente como si hubiera dicho algo muy gracioso. Harry apretó los puños automáticamente. Su cara se puso roja. «No soporta a ese imbécil», dijo con la mayor calma posible mientras miraba a Draco con enojo. Si hubiera mirado a su izquierda o derecha, habría visto las expresiones de preocupación de sus amigos, que le disparaban. Draco continuó: «Por supuesto, no sé cómo Lockhart puede soportar a alguien tan viejo y...». «Nuevas chispas», murmuró Harry, llamando su varita a su mano derecha. «Harry, no», dijo Hermione, haciendo que Draco se detuviera a media frase. Levantó la nariz, husmeando, con una expresión en el rostro como si hubiera olido algo horrible. «Sabía que olía a sangre sucia asquerosa, Granger», declaró, provocando otra carcajada en tontos retontos. «Quizás deberías volver ahí y rogarle a Sprout que te dé un poco de estiércol de dragón para usar como perfume. Te haría oler mucho mejor». Al mismo tiempo, Padma susurraba el conjuro de un hechizo que les habían enseñado los gemelos Weasley, aprovechando que los tres chiflados miraban a Hermione. «Naide sicut fimus», dijo mientras apuntaba con su varita al abdomen de Draco. La guardó rápidamente. «No es extraño», comentó Harry, que había notado las acciones de Padma, con un tono de voz científico, como la endogamia causa problemas con los sentidos del sujeto, como el olfato. «En efecto», asintió Hermione con voz altiva. «Se huelen a sí mismos», continuó Harry, «y creen que era alguien a 1,5 metros de ellos. Vamos». Mientras el trío de Ravenclaw se marchaba, los Slytherin notaron un olor horrible que provenía de Draco. «¡Qué asco, Draco!», murmuró Crabbe, las primeras palabras que Harry le oía decir. «Creo que te hiciste en los pantalones». «Yo no», gritó Draco, con una expresión de comprensión en su rostro. «Fueron ellos». Sacó su varita y apuntó a la espalda de Harry. «Accio, zapato izquierdo de Malfoy», murmuró Harry. Había estado esperando a que Draco se diera cuenta. Su pie izquierdo se levantó por sí solo, desequilibrándolo. Harry detuvo su hechizo para que el arrogante pudiera caer espectacularmente de espaldas, dejando caer su varita en el proceso. Rodó unos 3 metros. Harry y sus amigos siguieron caminando mientras Draco gritaba: «Ayúdenme a levantarme, idiotas». Goyle empezó a inclinarse hacia él, pero se detuvo y dijo: «Lo siento, Draco, no soporto el olor». Para entonces, un pequeño grupo se había reunido para ver el espectáculo. Todos comentaban lo repugnante que olía Malfoy. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Durante el almuerzo, uno de los gemelos Weasley le guiñó un ojo a Harry desde la mesa de Gryffindor, asegurándole así que los elfos domésticos habían acordado añadir algo especial a la comida de Lockhart y otro estudiante. Harry presentía que su tía les había ordenado a los elfos que obedecieran cualquier orden suya para gastarle una broma a Lockhart. Era la única razón que tenía sentido para el niño que vivió. Estaba deseando que terminara el almuerzo para ir a clase. Era la primera vez que esperaba con ilusión una clase de Lockhart. Los Ravenclaw y los Hufflepuff de segundo año iban a tener un buen espectáculo. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. «Buenas tardes, clase», dijo Lockhart con una amplia sonrisa. Llevaba puesto su traje lila que tanto le encantaba, y Harry se alegró de que el payaso llevara su ropa favorita. Usando su vieja varita, Harry comenzó la broma discretamente. «Es hora del espectáculo», susurró mientras Lockhart hacía una demostración con la víctima de ese día. Esta contraseña dio inicio a la secuencia de eventos.
Ahora, clase, cuando yo, el valiente Gilderoy Lockhart, me enfrenté a esos 20 ghouls, mostré miedo. No, declaró mientras hacía que Justin Fletchley se acercara al frente de la clase y levantara las manos amenazadoramente, fingiendo ser un ghoul. Simplemente, fuego. Había notado que una copia de Magic Elme que había estado en su escritorio estaba ahora en llamas. Lo que no sabía era que ese fuego liberaba una sustancia química en el aire que funcionaba con la poción que el impostor había ingerido, y que produciría un resultado en menos de 5 minutos. Lockhart, presa del pánico, corrió cerca del preciado tomo y lo apuntó con su varita. Aguamenta, exclamó con seguridad, sin causar ningún daño. Lo intentó de nuevo, y un pequeño objeto blanco con forma de lágrima apareció frente a su varita y cayó al suelo sin hacer ruido. Para entonces, el escritorio ya se había incendiado. Hermione apuntó con su varita al escritorio y dijo Aguamenti, lo que provocó que un chorro de agua saliera disparado directamente al libro en llamas, apagando el fuego. Fue en ese momento que Lockhart inhaló suficiente sustancia química. Lockhart, nervioso, le dijo a su clase, solo un pequeño, examen sorpresa, para ver si, dejó de hablar, porque ya no podía. Se había transformado en un pavo real. Justin, que todavía estaba al frente de la clase, tocó la cabeza de Gilderoy y dijo, profesor. Dejó de hablar porque notó que otro Flepup, Ernie Macmillan, también había cambiado de forma, solo que su forma no era la de un pavo real. El arrogante Uflepup medía ahora 4,5 metros, rebosante de pelaje blanco, con largas garras y colmillos. Cualquiera que hubiera visto las portadas de los libros de Lockhart reconocía al instante que su compañero de clase se había convertido en un yeti. El pavo real desapareció, reemplazado de nuevo por el profesor Lockhart. Sonrió un instante, hasta que vio al abominable hombre de las nieves de pie en su aula. Palideció y gritar, es un yeti. Corran por sus vidas, mientras salía disparado hacia la puerta. Ernie, sin embargo, ni siquiera se había movido. En el momento en que la mano de Lockhart tocó el pomo, una enorme mancha amarilla de pintura, de 30 centímetros de ancho, apareció en medio de su cuerpo en el pelo, la cara y la ropa. Sin embargo, el condecorado con la Orden de Merlín estaba tan asustado que no se dio cuenta, abrió la puerta de golpe y echó a correr. Toda la clase estalló en carcajadas. Ernie volvió a la normalidad antes de que la alegría se apagara. Así que verás, dijo Harry cuando dejó de reír, la verdadera forma en que Gilderoy Lockhart el valiente maneja a un yeti es corriendo, dejando una habitación llena de niños atrás para salvarse. Tal vez esté consiguiendo equipo especializado, sugirió una de las chicas de Uflepup. En ese momento, un mago anciano, de pelo corto y canoso, con una barba bien recortada y aspecto bastante fuerte, que Harry reconoció como uno de los profesores, aunque no sabía su nombre, entró corriendo en la habitación, blandiendo la varita. ¿Dónde está el yeti?, preguntó con su voz áspera. Ya no está, dijo Padma con cara seria. Parece que a alguien le pareció gracioso convertir a Ernie en 1 por 1 segundos. La inteligente gemela Patil fingió estar molesta con el culpable. Harry quedó impresionado con su talento actoral. El anciano de aspecto rudo esbozó una leve sonrisa. Hectómetros. El profesor Lockhart vino corriendo por el pasillo gritando que había un yeti suelto en el castillo. Por lo que parece, lo han tildado de cobarde con la mancha amarilla más grande que he visto en mi vida. La última vez que lo vi bajó las escaleras, probablemente se dirigía al exterior. Diría que su clase ha terminado. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Harry se decepcionó al ver que Lockhart había aparecido a cenar, con un atuendo diferente. Al parecer, Madame Gravely lo había sorprendido huyendo y lo había detenido, sermoneándolo sobre su cobardía hasta que alguien del castillo les informó que era una falsa alarma. Durante el resto de la semana, Harry se puso cada vez más nervioso, ya que Michelle lo llamaba a entrenar cada 2 días para prepararse para el próximo partido de Quidditch entre Ravenclaw y Uflepup. Harry estaba seguro de que podía jugar, pero nunca antes lo había hecho frente a una multitud tan grande. Podían pasar muchas cosas durante el partido.
Se encontró mirando su plato vacío a la hora del desayuno, sintiendo mariposas luchando en su estómago, sentado con sus amigos. Harry, dijo Hermione, tienes que comer algo. Sí, coincidió Padma, o estarás demasiado ocupada buscando comida como para darte cuenta de las Snitch. No tengo hambre, insistió Harry por tercera vez esa mañana. Buscando la manera de desviar la conversación del tema del apetito, miró a la mesa principal. ¿Quién es ese tipo sentado con Madame Gravely? No lo sé, respondió Hermione con una sonrisa después de mirar hacia donde Harry le indicó, pero parece muy amigable con ella. Probablemente esté aquí para ver el partido. Tienes que comer, Harry, dijo una voz femenina a sus espaldas. Harry se giró y vio a su capitana, Michelle Hamilton, tan guapa como siempre, sonriéndole. Harry tragó saliva al notar que se sonrojaba. De acuerdo, asintió, y cogió una tostada y, obedientemente, le dio un mordisco, volcando sin querer su vaso de jugo de calabaza con el codo. Maldijo en voz baja antes de coger una servilleta para limpiarse mientras Padma reía y Hermione se tapaba la boca. Harry reflexionó brevemente sobre las ventajas de esconderse debajo de la mesa. Bien, dijo Michelle, intentando disimular su alegría. Intenta no ponerte muy nerviosa ahí fuera. Se giró hacia el mejor amigo de Harry. Hermione, no olvides que tú también tendrás que ponerte el uniforme. Quiero a todos mis suplentes listos para ir al partido en cualquier momento. Por supuesto, Michelle, respondió ella, todavía haciendo todo lo posible por no reírse de su amiga. Mientras el capitán de Ravenclaw se alejaba, Harry dijo: ríanse. Sé que quieren hacerlo de todas formas. Obedecieron con entusiasmo. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Menos de una hora después, Harry salía de los vestuarios con su túnica de Quidditch azul y plateada y su rayo en la mano. Vio que Hermione ya lo esperaba, sosteniendo su Nimbus 2001. Aquí estás, dijo Hermione. Aquí estoy, aceptó Harry con una sonrisa. Solo quería desearte buena suerte. Juegas contra un chico de cuarto año llamado Cedric Diggory. Se supone que es un buscador muy bueno. Gracias por tus palabras de aliento, respondió Harry con sarcasmo. Ella abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano. No te preocupes, solo bromeaba. Estoy segura de que atraparás la snitch, dijo Hermione mirándolo a los ojos. Gracias. En ese momento, Michelle se acercó a ellos. Bien, ya están vestidos. Ya es hora de que empiece el partido. Recuerda, Harry, presta atención a la snitch y a las Bloothairs que se te crucen. Ese es tu trabajo. No te preocupes por la Quaffle ni por los aros. O los cientos de personas que nos miran, añadió Harry con una sonrisa. Atrapa las snitch antes que Diggory. Es más grande que tú, así que tienes ventaja en tamaño, pero no lo subestimes. No lo haré, prometió Harry. Hectómetros, 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 bienvenidos al primer partido de la temporada de Quidditch de este año. Tronó la voz de Lee Jordan, estudiante de cuarto año de Gryffindor. En este partido, Hufflepuff contra Ravenclaw, primero presentó al equipo de Hufflepuff, que llegó volando con sus uniformes dorados, seguido de los Ravenclaw, comenzando con la encantadora Michelle Hamilton. Lo siento, profesora. Mientras Harry llegaba volando, oyó a Lee decir, y por último, el nuevo buscador de Ravenclaw, que debuta este partido, es Harry McGonagall. La mitad del público vitoreó, haciendo sonreír a Harry. Espero que lo haga mejor que el último buscador de Ravenclaw. Lo siento, profesora McGonagall. Los capitanes se dieron la mano y Madame Hooch soltó las bolas encantadas. Harry observó la snitch durante unos 5 segundos antes de que desapareciera. Finalmente, lanzó la Quaffle al aire, y Michelle la atrapó de inmediato, dirigiéndose hacia los aros. Harry, obedeciendo a su capitán, voló sobre la acción, escudriñando el campo con atención, buscando un destello dorado. Se dio cuenta de que el buscador contrario hacía lo mismo. Voló cerca de Harry y gritó: «Hola, soy Cedric Diggory». Echó una rápida mirada a Cedric antes de volver su atención al campo y respondió: «Harry McGonagall». En ese momento, ambos escucharon a Jordan gritar: «Hamilton anota». Son 10 puntos para Ravenclaw. Harry vitoreó mientras Cedric fruncía el ceño. «Mejor me voy al otro lado del campo», dijo,
antes de dejar a Harry. El partido se prolongó durante unos 15 minutos sin rastro de la Snitch. El marcador era 40-30, a favor de Hufflepuff. Harry se estaba aburriendo y notó que Cedric lo observaba. Decidió hacer el partido un poco más interesante justo cuando le anunció el empate. Eligió un punto cerca del suelo, apuntó con su rayo y usó su escove al máximo. Parece que McGonagall ha visto la Snitch y se lanza a por ella. Diggory también lo ha notado y la persigue de cerca. Ambos se acercan cada vez más al suelo. Parece que van a estrellarse. McGonagall se levanta a unos 30 centímetros del suelo. Fue una finta. Diggory evita el choque por los pelos. De hecho, parece que su escove golpeó el suelo al levantarse. Se tambalea un poco. McGonagall ha vuelto al mismo punto de partida, y Diggory parece enfadado. Harry sonrió con sorna al buscador mayor, quien lo fulminaba con la mirada. Cedric ya había recuperado el control de su escove. De repente, Harry vio un destello dorado justo entre ellos. No esperó a ver si su oponente lo había notado. Salió corriendo a toda velocidad, sabiendo que corría el riesgo de chocar. Harry sonrió al notar que la bola alada se acercaba, pero entonces aumentó su velocidad, lo cual le pareció bastante extraño. Cedric estaba a unos 3 metros detrás, pero se acercaba rápidamente. Harry extendió la mano para atrapar la Snitch, pero ésta se apartó de su mano e hizo algo que jamás había oído. Moviéndose más rápido que su escove, la pequeña bola lo golpeó en la boca. Sintió como si alguien le hubiera dado el doble de tamaño. Sintió que un diente se le caía de su sitio al perder el equilibrio y empezar a caer. Con la mano derecha, agarró la Snitch, sujetándola con fuerza. McGonagall tiene la Snitch. Ravenclaw gana. 190-40. Con la izquierda, agarró su escove, rozándola con las puntas de los dedos, pero sin conseguirla. Empezó a caer en picado hacia el suelo. Oh, no. Se cayó de la escove. Voy a morir, pensó Harry mientras caía, hasta que alguien le agarró la mano izquierda con ambas manos. Sintió que disminuía la velocidad y luego se detuvo al oír un pequeño gruñido. Levantó la vista y vio que Michelle estaba boca abajo, agarrada a su escove solo con las piernas, pues ambas manos sujetaban con fuerza su mano izquierda. También pudo ver que forcejeaba. Hamilton ha atrapado a McGonagall. La multitud vitoreó, pero Harry sabía que tanto él como Michelle estaban en peligro. ¿Puedo ofrecer mi ayuda?, preguntó Cedric, mientras ponía la escove de Harry debajo de él. Cuando lo consiguió, Harry dijo, gracias, Cedric, y luego se giró para encarar a su capitán, que ya estaba de pie. Muchas gracias, Michelle. Podrías haber muerto. Ella le sonrió. No quería perder a mi buscador de estrellas. Luego lo besó en la mejilla, poniéndole la cara tan roja como la sangre que le salía de la boca. Vamos a bajar para que Madame Pomfrey pueda ayudarte. Ay, Harry, ¿estás bien? ¿Estás sangrando?, preguntó Hermione sin aliento al aterrizar. Lo abrazó con fuerza. No te preocupes. No te asustes, dijo Lockhart mientras se acercaba. Puedo conseguirte un diente nuevo en un momento. Sacó su varita, pero ésta se le escapó de la mano y se la llevó la profesora McGonagall, de aspecto feroz, que apuntaba a Gilderoy con su varita mientras se acercaba. Profesor Lockhart, dijo con severidad, y Harry se dio cuenta del susto que se había llevado su tía. De hecho, jadeaba levemente, como si hubiera corrido una milla. Entonces se dio cuenta de que él también jadeaba. No es un SANE de certificado. La señora Pomfrey cuidará de mi sobrino. Muchas gracias. Puede irse. Muy bien, directora, asintió, recuperándose. Veo que esto ha sido un gran impacto para usted. ¿Me puede devolver mi varita? Se lo ofreció y declaró con severidad, no puedes practicar la sanación en esta escuela. Es tarea de la señora Pomfrey. En cuanto Lockhart se alejaba, se giró hacia su sobrino y lo abrazó con fuerza. ¿Estás bien, Harry? Casi enmorrugué de eso. Estoy bien, excepto que me falta un diente, respondió. Lo llevaré a ver a papi, dijo Minerva a Hermione y al resto del equipo. Vayan a su sala común, donde seguro que empieza una fiesta. Pueden guardarles cerveza de mantequilla. Al ver que dudaban, añadió, saben que los echará enseguida.
Estoy segura de que se curará en un instante. Apuntó con su varita hacia la brea e invocó el diente de Harry. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Tras llegar a la enfermería, la señora Pomfrey determinó que, además de la muela rota, tenía una ligera distensión en el brazo izquierdo. Lo curó rápidamente, reparándole y volviendo a colocarle la muela, y dándole instrucciones de no levantar objetos pesados con el brazo izquierdo. También le curó el labio hinchado. Salió solo de la enfermería y empezó a subir las escaleras con alegría. Déjame desgarrarte, déjame saborearte, déjame comerte, oyó, como si saliera de las paredes, tras subir un tramo de escaleras. Sin nadie más alrededor, decidió seguir esa voz, así que corrió por el pasillo, decidido a averiguar qué la causaba. No tardó mucho en encontrarse con algo extraño. Lo primero que vio fue al señor Filch, boca arriba y completamente inmóvil en el suelo, con la nuca en un charco de agua. Sostenía con fuerza un trapeador. Desde la esquina, oyó un gruñido y se giró para ver a un gato color polvo, con ojos amarillos como lámparas y complexión esquelética, que enseguida identificó como la señora Norris, corriendo hacia él. Llevó su varita a la mano derecha para protegerse. Señora McGonagall, gritó una voz femenina con un ligero acento francés. ¿Qué hace? ¿Qué le ha hecho al señor Filch? Apuntaba con su varita a Harry. La señora Norris pareció calmarse. No lo hice, dijo Harry, dándose cuenta de repente de cómo se veía. ¿Y de qué está escribiendo? Se giró para ver hacia donde señalaba el profesor Lavelle. En un líquido rojo que parecía sangre, vio las palabras: la cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, cuidado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la directora McGonagall cuando llegó al lugar. Yo no, empezó a explicar Harry, pero la profesora de pociones lo interrumpió rápidamente. Todo lo que sé es que lo encontré aquí apuntando con su varita al gato mientras el señor Filch estaba tendido en el suelo como está ahora. La tía Minnie parecía sorprendida. Harry, ¿qué pasó? Estaba caminando y me encontré al señor Filch así, y entonces llegó la señora Norris y me gruñó. Saqué mi varita porque pensé que me iba a atacar. Para entonces, se estaba formando una pequeña multitud, aunque la mayoría de los Ravenclaw estaban en la sala común celebrando su victoria. Harry notó que el profesor Flitwick estaba al frente de la multitud, observando en silencio. La profesora McGonagall comprendió lo que estaba escrito en la pared y palideció. Enemigos del heredero, cuidado. Se burló la voz de Draco Malfoy por encima de la multitud. Los sangres sucias serán los siguientes. 20 puntos menos para Slytherin por usar esa palabrota, Malfoy, dijo Minerva. Todos los estudiantes, despejen la zona. Todos menos tú, Harry. ¿Qué me he perdido?, preguntó Lockhart, apareciendo de repente. Al ver el cuerpo de Filch, comentó: recuerdo que algo parecido ocurrió en Ouagadougou, una serie de atentados. La historia completa está en mi autobiografía. Es una pena no haber estado aquí. Sé exactamente la contramaldición que podría haberlo salvado. Lo llevaremos ante Madame Pomfrey para determinar qué le ha pasado exactamente, dijo Minerva mientras levitaba silenciosamente el squib. Hectómetros, 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 regresaron en silencio a la enfermería, donde Papi pudo determinar que Filch no había muerto, sino que estaba petrificado, aunque no pudo precisar cómo. Sin embargo, mencionó que las mandrágoras de la escuela podían usarse para despetrificar a Filch una vez que maduraran por completo. Después de que Flitwick revisara el último hechizo de la varita de Harry, Minerva le dijo a su sobrino que podía irse y les dijo a todos que era inocente hasta que se probara su culpabilidad. Él agradeció que ella no le hubiera revelado su segunda varita a nadie. Harry llegó a la sala común un poco apagado. Lo habían acusado de atacar a Filch, pero sabía que era inocente. Sin embargo, alguien atacó al conserje, y Harry quería saber quién. Tras decirle a Tal la contraseña, abrió la puerta. Sintió la obligación de decirles a sus compañeros que Filch se había quedado petrificado, pero no por la voz que oyó. Sin embargo, se lo contó a Hermione y Padma al día siguiente, mientras estaban en el cuartel general, lejos de oídos curiosos. Faltaban unos 15 minutos para que llegara el resto del grupo de estudio.
¿Por qué no se lo contaste a tu tía?, preguntó Hermione. Sé que oír voces no es bueno, pero ella. ¿Crees que quiero que mi tía piense que me he vuelto loco?, preguntó. ¿Nos lo estás contando, no?, preguntó Padma. Pero si se lo digo, quizá tenga que contárselo a la junta directiva o al ministerio. No puedo creer que el profesor Lavelle pensara que lo hiciste tú, dijo Hermione. Suspirando, Harry dijo, se veía mal, supongo. La puerta se abrió y Ginny, un poco pálida, entró. Hola, Ginny, dijo Harry. Hola, chicos, respondió sin entusiasmo. ¿Estás bien?, preguntó Hermione. Te ves un poco pálida. Estoy bien, dijo rápidamente. ¿Cómo estás? Charlaron unos minutos hasta que llegaron los demás. Harry y Hermione pensaron que algo no iba bien con Ginny, pero jamás habrían imaginado que, después de hablar de las tareas escolares, Hermione les contó lo que decía su ejemplar de historia de Hagrid sobre la leyenda de la Cámara de los Secretos, que no era gran cosa. Cuando se fueron, Harry dijo que quería pasar un rato solo jugando con su Game Boy. Estaba en medio de un mundo cuando la pantalla se volvió loca. Se oyó un estallido detrás de él, sacó su varita y se giró para mirar a Tribby. Harry Potter sigue en Hogwarts. Harry Potter debería haberse ido a casa. Tribby pensó que su Snitch lo habría convencido. ¿Tú Snitch?, preguntó, moviéndose ahora hacia el elfo enojado. Y ahora están empezando cosas terribles, pero aún no es demasiado tarde si Harry Potter se va ahora. ¿Entonces sabes sobre la Cámara de los Secretos? Ahora tenía una mirada solemne. Se ha abierto de nuevo. Uy, agarró el equipo de música y estaba a punto de reventárselo en la cabeza cuando Harry lo convocó y lo alejó de ella. No tienes que castigarte. Podemos traer a los Malfoy ya. Su voz se fue apagando mientras ella desaparecía una vez más. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Harry les contó a Hermione, Padma y tía Minnie sobre su última visita, y no tenía ningún consejo para él. Pasó la semana haciendo todo lo posible por ignorar las miradas de quienes creían que era el heredero de Slytherin. A Harry le pareció gracioso, considerando que Slytherin era la única casa en la que el sombrero no consideraba meterlo. Los Ravenclaw estaban de su lado. Estaban demasiado contentos de que hubiera ganado el partido de Quidditch como para preocuparse por nada más. Los Slytherin lo odiaban, pero sabían que no era el heredero. Muchos Hufflepuff parecían dispuestos a creer cualquier cosa mala del buscador que venció a Diggory. Los Gryffindors parecían divididos sobre lo que creían. Los que conocía personalmente, como Neville y Ginny, sabían que no era culpable, pero otros, como un estudiante de tercer año llamado M.C. Lagen, lo creían culpable y se lo hicieron saber a todo el mundo. La profesora Lavelle nunca dijo específicamente que fuera culpable, y de hecho fue muy amable con él. Sin embargo, si alguien le preguntaba qué había visto, les diría que él había sacado la varita y había señalado al gato con el cuerpo petrificado de Filch en el suelo. Su tía le había explicado que mostrar un recuerdo del hallazgo del cuerpo no demostraba que no lo hubiera hecho antes si hubiera regresado. Si hubiera recordado que alguien más había atacado a Filch, habría sido diferente. Ella, por supuesto, le creyó, pero le dijo que no podía tratarlo de forma diferente a cualquier otro estudiante. Sin embargo, en este caso, la evidencia era completamente circunstancial y, por lo tanto, ningún estudiante habría sido castigado. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. El sábado por la noche, Brianne llamó al espejo de Harry. Hola, Brianne, ¿cómo te fue en el juicio? Oh, a Jeremy Lightfellow le prohibieron jugar al béisbol y lo sentenciaron a 3 meses de prisión después de que yo y otras 10 personas testificáramos en su contra y se mostraran los videos de sus juegos. Eso es bueno. Los Cardenales no necesitaron magia para vencer a los Cachorros, declaró Harry. Sí, pero ese no es el punto. Conocí a Lightfellow justo después del juicio. Harry entrecerró los ojos. No te amenazó, ¿verdad? No, para nada. Dijo que lo entendía. De hecho, parece una buena persona, cuando no hace trampa contra los Caps, claro está. Entonces, ¿cómo están mamá y papá? Están bien, respondió. ¿Qué tal van las cosas en la escuela? ¿Aún hay gente que piensa que atacaste al conserje? Sí, respondió con una pequeña sonrisa, pero solo la gente que no me conoce.
Hectómetros. Las siguientes semanas transcurrieron sin incidentes, y Harry, junto con Hermione y Padma, logró terminar otro capítulo del libro de Animagos para entregárselo a la tía Minnie. La señora Norris pasaba la mayor parte del tiempo en la enfermería con Filch. Minerva tuvo que contratar a alguien para que hiciera el trabajo de Filch. Este mago en particular, un hombre de larga melena rubia y bigote largo y poblado llamado Luke Sclanaway, parecía estricto con los estudiantes que obedecían las reglas, pero no hablaba de colgarlos de los pulgares. De hecho, logró limpiar el castillo mucho más rápido usando magia. Minerva les contó que tenía algo especial planeado para Lockhart en Halloween. Hectómetros. El festín de Halloween siempre era una maravilla. Harry observó las decoraciones del gran comedor. Calabazas suspendidas mágicamente, 1000 murciélagos vivos volando entre las calabazas talladas y numerosas serpentinas naranjas llameantes que surcaban el techo eran solo algunos de los adornos que llenaban la sala más grande del castillo. Los postres también estaban decorados con esmero. Pasteles de calabaza con caras que cambiaban de expresión, galletas con forma de murciélago y donas que parecían cabezas de vampiro estaban sobre la mesa. Las bebidas estaban encantadas para que parecieran sangre. Harry esperaba con ilusión el espectáculo de esa noche. Su tía no le dio ninguna pista de lo que planeaba hacerle al gran fanfarrón, que comía alegremente una galleta. Vestía una túnica color calabaza en honor a la festividad. Minerva sacó su varita y comenzó a lanzar hechizos silenciosos con ella bajo la mesa. De repente, un grito estridente llenó el gran comedor, y todos dejaron de comer para investigar. Parecía provenir del centro de la sala. Mientras todos miraban el vacío, aparecieron 10 vampiros, al parecer, algunos murciélagos, y comenzaron a caminar hacia Lockhart, cuyo rostro palideció. Uno de ellos habló con un tono de voz inquietante: «Eres Gilderoy Lockhart, ¿verdad?». El impostor temblaba visiblemente. No, en realidad soy, su hermano Verney». «Sí, mentiroso», gritó el vampiro mientras su clan rodeaba a su presa. «Has matado a varios de nuestros hermanos». «No», gritó Lockhart, y en ese momento parecía que estaba a punto de llorar. «No aguanto más tus mentiras, Lockhart», gruñó el vampiro, mostrando los colmillos. «Escribiste sobre sus muertes en tu libro, Viajes con vampiros, y te jactaste de haber masacrado a 50 de mis hermanos con una sola maldición». «Ve bueno, los libros pueden ser engañosos», tartamudeó, sonando al borde de la hiperventilación mientras se caía de su silla e intentaba meterse debajo de la mesa, solo para ser detenido por uno de los vampiros, que se interpuso entre él y la mesa. «Tú los escribiste y ahora pagarás por tu crimen». «Mentí», gritó Lockhart, ahora llorando. «Jamás maté a un vampiro. Pero están muertos, asqueroso humano. Solo mientes para librarte de tu justo castigo». Ahora, temblando y llorando en el suelo, declaró: «No, fue Berta Waterbury. Ella lo hizo y yo la desmemoriaré y me atribuye el mérito». El vampiro sonrió un instante. «Me preguntaba cómo un cobarde llorón como tú pudo enfrentarse a uno de los míos. ¿Es eso lo que has hecho con todos tus patéticos libros?». «Sí», declaró, demasiado asustado para notar las expresiones de sorpresa de los estudiantes. «Dejen ir a este cobarde. No queremos envenenarnos con él. En cambio, nos alimentaremos de los niños. ¿Le parece bien, señor Lockhart?». «Sí», dijo. En ese momento, los estudiantes lo vieron perfectamente, de rodillas, con una mancha de humedad claramente visible en la parte delantera de sus pantalones naranjas. Estaba pálido, temblando y llorando mientras se levantaba torpemente. Tan pronto como lo soltaron, Gilderoy corrió directamente al vestíbulo de entrada y salió por la puerta, gritando «adiós», dejando a los niños ahora aterrorizados sacando sus varitas y apuntándolas hacia los vampiros, quienes se disolvieron instantáneamente. La directora McGonagall se puso de pie. «¿Me prestan atención, por favor? Esos vampiros fueron una ilusión que creé, así que nunca corrieron peligro. Sospeché que el profesor Lockhart era un fraude y pensé que una crisis sería la mejor manera de descubrirlo, de una forma u otra. Disculpen si los asustaron, pero no se arrepientan de mis acciones».
Tendrán un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras la semana que viene. Todo el salón estalló en vítores. Capítulo 17. Revelaciones. A la mañana siguiente, Harry se despertó un poco más tarde de lo habitual para ser sábado. Ravenclaw, y probablemente las otras 3 casas también, habían tenido una fiesta la noche anterior para celebrar la humillación de Lockhart. Harry creía que incluso los Slytherin odiaban al gran idiota y se alegraron de verlo partir. Según su reloj, aún tenía tiempo para desayunar si se daba prisa, así que se cambió rápidamente, pensando en ducharse después del entrenamiento de Quidditch, que estaba programado para justo después del desayuno. Subió las escaleras y se encontró con Hermione y Padma esperándolo. Hermione estaba hablando con el cuadro de Rowena Ravenclaw, entre los demás cuadros de la sala común. «Buenos días, chicas», dijo. «¿Por qué has tardado tanto?», preguntó Hermione mientras se alejaba del cuadro. Recordando sus modales, volvió a la pintura. «Disculpa, tengo que irme». «Está bien, querida, lo entiendo», respondió el retrato. Harry explicó: «Me quedé dormido». «Nos hemos perdido la mitad del desayuno», se quejó Padma. «Podrían haber seguido sin mí», dijo. Sin embargo, al ver sus rostros ligeramente dolidos, añadió: «Pero agradezco que me hayan esperado. Nos vamos». Su madre siempre le había enseñado a ser considerado con los sentimientos de los demás. No es que siempre lo hiciera, pero al menos intentaba ser considerado con sus amigos más cercanos. Se apresuraron al gran comedor y se sentaron a su mesa cerca de Luna. Tras saludarla, Harry se sirvió un montón de panqueques. Estaba tomando una salchicha cuando oyó una voz a sus espaldas y una mano le tocó el hombro izquierdo. «Ahí están», dijo Michelle. La cara de Harry se puso roja al sentir su enamoramiento. Sintió que su codo golpeaba algo blando. «Sí, ya llegamos», Michelle, respondió Hermione, ahogando la risa y distrayendo a su capitán mientras Harry sacaba el codo de la mantequera. Padma se tapaba la cara, pero tenía las orejas rojas como tomates. «Me preguntaba si te quedaste dormido o algo así. Recuerda que el entrenamiento empieza en 20 minutos, así que mejor date prisa. Adiós». En cuanto Michelle estuvo fuera del alcance del oído, Hermione sugirió inocentemente: «¿Por qué no te limpias el codo con los panqueques?». Esto provocó que tanto ella como Padma se echaran a reír de inmediato, mientras Harry se hundía la cara entre las manos. «Nunca voy a superar esto, ¿verdad?», murmuró entre sus dedos mientras las chicas seguían riendo. «No le veo la gracia», comentó Luna con aire soñador. Harry solo intentaba que se le fueran los globos de la trama. «Es una muy buena idea, Harry, aunque probablemente deberías haberte arremangado primero». Luego se arremangó la manga derecha del jersey y, a propósito, metió el codo en la mantequera, para sorpresa de todos los presentes. En ese momento, la puerta del vestíbulo se abrió de golpe, revelando a 30 héroes, con las varitas en alto y listos para luchar. Observaron el salón con total confusión. Uno de los de atrás, que aparentemente era el líder, se adelantó y habló mientras miraba a la mesa principal. «Directora McGonagall», se levantó y empezó a caminar hacia ellos, sosteniendo su varita. «Soy yo. ¿Puedo ayudarle en algo, Ore?». «¿Y por qué ha interrumpido nuestro desayuno?», preguntó con severidad. Guardando su varita en la funda e indicando a los demás que hicieran lo mismo, respondió: «Acabamos de recibir un informe de Gilderoy Lockhart. 1000 vampiros mataron a todo el personal y a los estudiantes mientras se luchaba con valentía, apenas sobreviviendo». Todo el gran comedor estalló en carcajadas. Para Harry era evidente que a Minerva le costaba contenerse para no unirse a la alegría del momento. «¿Es eso lo que él afirma que pasó?», preguntó. «¿Por qué no vienes a mi oficina y yo y los jefes de casa te explicamos lo que realmente ocurrió anoche?». En ese momento, una bandada de búhos llegó volando, cargando el correo y los periódicos. Uno voló justo delante de la directora, así que, tras decir «disculpe un momento» a Lore, desató el paquete y le dio el pago correspondiente. Desenrolló su ejemplar del profeta y se quedó boquiabierta. Tenía una foto de Gilderoy Lockhart, cuya expresión pasaba del llanto al enfado cada pocos segundos. Miró la portada. «Los vampiros masacran Hogwarts. Lockhart jura venganza»,
Porrita Skeeter. Este reportero se entristeció profundamente al enterarse de la masacre ocurrida anoche en Hogwarts durante la celebración de Halloween. 1000 vampiros atacaron, con la intención de matar a todos los presentes. El único superviviente, el famoso Gilderoy Lockhart, opuso una resistencia formidable, eliminando al menos a 100, y aguantando hasta bien entrada la noche hasta que el último estudiante fue mordido. Al darse cuenta de que era una causa perdida, huyó de los terrenos, superando a cientos de murciélagos vampiros en su SCOV-Kami 260 para advertir a las autoridades y dar a conocer la tragedia ocurrida anoche. Creo que es mi solemne deber informar al público exactamente lo que sucedió, así que pasaré los próximos meses relatándolo en mi próximo libro, y luego cazaré a estas criaturas capaces de atacar a nuestros niños. El artículo continuaba describiendo la lucha a vida o muerte de Lockhart contra adversidades abrumadoras. Es que ese supuesto reportero ni siquiera verifica los hechos antes de publicarlos, casi gritó Minerva. Luego se enfrentó a los estudiantes. Creo que todos deberían escribir a sus familias inmediatamente para avisarles que están a salvo. Harry le susurró a Hermione, llamé a Brienne anoche para contarles sobre Lockhart, así que ya lo sabe. Me alegro de que mis padres no tengan al profeta, dijo Hermione. La directora volvió entonces su atención a los errores. Creo que también necesitaremos un reportero, no a esa tal Rita Skeeter. Quiero a alguien de confianza. Quizá también quieran arrestar al señor Lockhart después de escuchar lo que tenemos que decir. De hecho, añadió pensativa, quizás sea mejor que observen el recuerdo del evento. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. El grupo de Minerva desapareció en su oficina, donde más tarde le contó a Harry que les había mostrado a los errores y al reportero que apareció poco después el recuerdo del ataque de vampiros. También les dio a los errores una copia de su recuerdo de los Baggets de Lockhart para ayudarlos a encontrar a los héroes que él había obviado. Harry y Hermione fueron al entrenamiento de Quidditch, que salió muy bien. Por suerte, Harry podía volar prácticamente por instinto, y se necesitaría mucho más que una simple vergüenza para mantenerlo alejado de la Snitch. Sin embargo, Hermione pareció asumir la importante responsabilidad de asegurarse de que Harry no olvidara el incidente del codo en la mantequera durante el resto del día, aunque también contó con la ayuda de Padma. Harry pensó que la peor parte de su humillación fue cuando su grupo de estudio se reunió y Luna aún tenía mantequilla en el codo. Dijo, Harry, se te debe haber caído la mantequilla, necesitas más. Después de que Hermione les contara alegremente lo sucedido, todos se rieron de Harry, que se escondía tras un libro, excepto Luna y Ginny, que parecía tener algo que la preocupaba de nuevo. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Minerva hizo un anuncio. Me gustaría que todos me prestaran atención. Les presento a la profesora Tutamun. Será su nueva profesora de defensa contra las artes oscuras. Harry miró a la mujer, que no era más alta que el profesor Flitwick. Tenía el pelo largo, rizado y rojo, y la tez bronceada. Parecía una niña pequeña jugando a disfrazarse con su vestido ámbar, pero su rostro tenía una expresión adulta, pero amigable. Harry pensó que tendría poco más de 30 años. Los estudiantes comenzaron a aplaudir cortésmente. La directora continuó una vez que cesaron los aplausos. Era aurora en Irlanda hasta que una maldición oscura la hirió hace un año y tuvo que jubilarse. Ha solicitado libros de texto distintos a los que usan actualmente. La tía Minnie escupió las palabras esos con evidente disgusto. Nos hemos tomado la libertad de encargar sus libros nuevos, que el profesor Tutamun les distribuirá en sus clases. Compraremos los libros viejos en el mercado, devolviendo la diferencia de precio a sus padres, a menos que, por supuesto, deseen quedarse con los libros del señor Lockhart, en cuyo caso tendrán que pagar los nuevos. Creo que costaban unos 3 galeones cada uno. Sus jefes de casa se encargarán de esas transacciones. Eso es todo. Luego se sentó junto al nuevo profesor. Es muy amable de su parte volver a comprar los libros, susurró Hermione. Harry le sonrió. La tía Minnie me dijo ayer que sacaron el oro del baúl de Lockhart. Se quedan con todo lo que dejó aquí. Claro, no sé quién querría su ropa.
Tal vez puedan enviárselos a Snap, sugirió Padma, provocando la risa de todos los que la oían. En ese momento, llegó el correo, incluyendo el profeta. Aunque no estaba suscrito, Harry había solicitado ese número en particular. Quería conservarlo. Sonrió mientras examinaba la portada después de pagar la lechuza. Hogwarts no fue atacado. Gilderoy Lockhart, un fraude. Rita Skeeter, una tonta. Por Anna Jessie Hoy, el profeta tiene el triste deber de retractarse de la historia sobre el supuesto ataque a Hogwarts que Gilderoy Lockhart informó a Rita Skeeter, es reportera, quien no verificó la historia antes de publicarla, lo que provocó un pánico generalizado entre la comunidad mágica, especialmente entre los padres que leyeron que sus hijos habían sido asesinados o transformados en vampiros. La directora McGonagall ha permitido a esta reportera ver sus recuerdos de lo que realmente ocurrió la noche de Halloween en su pensadero. Esta es la verdad de lo que sucedió. El artículo continuaba contando la verdad de lo sucedido esa noche, incluyendo la revelación de que Lockhart era un fraude y que Rita Skeeter simplemente le había dado crédito sin comprobarlo por sí misma. Como resultado, fue despedida y su reputación quedó arruinada. Otro artículo hablaba del arresto de Lockhart, junto con la investigación de cargos por uso ilegal del encantamiento Obliviación, así como por fraude. Al terminar el desayuno, Harry notó que la profesora Tutamun caminaba con bastón y que, al parecer, su pie izquierdo era falso. Sin comentar nada al respecto, Harry, Hermione y Padma se dirigieron a la sede de Care para repasar unas horas antes de disfrutar del resto del domingo, especialmente cuando le entregaron sus libros de Lockhart al profesor Flitwick. Hectómetros. No fue hasta el martes por la tarde que los Ravenclaw tuvieron clase con su nuevo profesor de defensa. Justo después de comer, fueron directos al aula con los Hufflepuff. Había un libro nuevo en cada escritorio. Buenas tardes, clase, saludó la profesora Tutamun con una voz que parecía amistosa. Vestía una túnica plateada y llevaba el pelo largo y pelirrojo recogido en una cola de caballo. Buenos días, murmuró aproximadamente la mitad de los estudiantes. Como ya sabrán si prestan atención a los anuncios, me llamo profesor Tutamun. Lo primero que haremos será pasar lista, así que levanten la mano cuando los llame. Cuando terminó de pasar lista, continuó, sin duda han visto sus nuevos libros de texto en sus escritorios. Espero que lean un capítulo cada semana y que resuelvan las preguntas de repaso al final de cada capítulo para entregarlos todos los martes, junto con un resumen de un pie de cada capítulo. Toda la clase, excepto Hermione, gimió. Harry sabía que tendrían que esforzarse mucho durante la próxima semana o dos para avanzar en esta clase. Mi pregunta es esta, ¿aprendieron algo en esta clase durante los últimos meses aparte del color favorito de Lockhart? ¿O fue una completa pérdida de tiempo? Sí, señor Finch-Fletchley, preguntó cuando Justin levantó la mano. Aprendimos cómo es un yeti hace un mes aproximadamente. Pero eso fue de quien hizo la broma, dijo Susan Bones, no de Lockhart. ¿Qué tal si doy por hecho que no aprendieron nada? Dijo Tutamun por encima de las risas que empezaron al recordar la broma. Si cubro algo que ya han repasado, será un repaso. Hectómetros. La clase fue mucho mejor que cualquier otra clase de defensa contra las artes oscuras que Harry hubiera cursado en Hogwarts. Aunque parte de lo que había enseñado había sido un repaso de su escuela estadounidense, la mayor parte era material nuevo. Dejando de lado la cantidad de tarea que le asignaba, le gustaba esta nueva profesora. El resto de la semana pasó volando, y él y Hermione aprovecharon su tiempo libre para adelantarse un par de semanas. Padma estaba contenta de que el jueves por la tarde, Matthew Sapon diera clase de transformaciones. Cuando Harry comentó sobre su enamoramiento, ella replicó: al menos no metí el codo en una mantequera, lo que prácticamente lo hizo callar. Hectómetros. El periódico del sábado por la mañana reveló que Lockhart había sido arrestado y que 10 de las personas a las que había desmemoriado habían sido localizadas y habían recuperado la memoria. Esperaban a encontrar el mayor número posible de víctimas antes de celebrar su juicio. Harry estaba leyendo un ejemplar que había tomado prestado en el desayuno cuando Hermione le tocó el hombro.
¿No es ese el mismo tipo que estaba con Madden Bradley en el último partido? Miró la mesa del profesorado y vio que su mejor amigo tenía razón. Tienes razón. Supongo que está aquí para ver el partido de Gryffindor contra Slytherin. Supongo que sí, dijo Hermione. Ojalá supiera quién es. Padma añadió, por fin descubriremos quién es el nuevo buscador de Gryffindor. Después del desayuno, vieron al guardabosques salir hacia los terrenos de la mano de su visitante. Se detuvieron cuando la directora gritó: «Señor Plank». «Sí», respondió el hombre cuando se dio la vuelta. «Olvidaste tu capa, hace frío afuera». Harry notó que su tía le llevaba a la pareja una capa larga y marrón. «¿Viste ese anillo?», preguntó Padma emocionada, tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído. Hermione chilló, por supuesto. En ese mismo momento, Harry dijo, Las dos chicas lo miraron con lástima. «¿En serio, cómo puedes encontrar un pequeño destello de oro volando por el campo de Quidditch si no puedes ver un anillo en el dedo de alguien?», preguntó Hermione. «Busco la snitch», dijo Harry a la defensiva mientras sus orejas se ponían rosadas, «no joyas ajenas». Suspiró. «Así que llevaba un anillo». «No es un anillo cualquiera», explicó Padma con entusiasmo. «Un anillo de compromiso con un gran diamante». Sin interesarle mucho la descripción, Harry ignoró el resto mientras se dirigían a las gradas de Ravenclaw. Algo que le interesaba a Harry era descubrir quién era el nuevo buscador de Gryffindor. Lo único que sabía con certeza sobre este tipo era que lo habría estado observando hacía un mes, cuando jugaba. Pronto se sentaron en lo alto con los demás alumnos de segundo año, además de Luna. Penny Clearwater estaba sentada cerca, con una bufanda de Gryffindor. Harry supuso que su novio, el capitán Oliver Wood, se la había regalado. El anuncio de Lee Jordan lo interrumpió. «Bienvenidos al segundo partido de Quidditch del año, Gryffindor contra Slytherin». Harry se unió a los vítores anunciando el comienzo del partido. «Les presento al equipo de Gryffindor». Harry siguió animando mientras los Slytherin abucheaban. Sin duda, estaba del lado de Gryffindor en este partido. «Capitán y guardián, Oliver Wood», gritó Penélope con más fuerza que todos los Gryffindors juntos, según Harry. «Esos invencibles bateadores, Fred y George Weasley», vitoreó Harry a sus compañeros de fechorías. «Las encantadoras Chasers». «Lo siento, profesor». Alicia Spinett, Katie Bell y la hermosa Angelina Johnson, que sigue sin querer salir conmigo. «Lo siento, profesor». Harry rió. «Y ahora, debutando, la buscadora más joven en un siglo, Ginny Weasley». Harry se quedó boquiabierto al ver a la de primer año salir disparada al campo con una túnica a juego con su pelo. Su hermano mayor, Charlie, fue el mejor buscador que Gryffindor ha tenido. Ya veremos si continúa con esa tradición. Harry logró aplaudir a su amiga mientras la miraba sorprendido. Ni siquiera prestó atención mientras presentaban a los Slytherin. Se preguntó si sus entrenamientos de Quidditch serían la razón por la que últimamente parecía decaída. Sin embargo, al ver su rostro feliz, pero decidido, no creyó que estuviera preocupada por el partido. Observó a Flint intentar romperle la mano a Oliver con el pretexto de deportividad, y se preguntó una vez más qué sentido tenía ese gesto. Al poco rato, la coafe fue lanzada al aire y el juego comenzó. Angelina Johnson agarró la coafe primero y lideró a los Gryffindors a conseguir el primer gol del partido en menos de 2 minutos. Harry siempre disfrutaba viendo la genialidad de Fred y George lanzando Bludgers al equipo contrario, aunque suponía que no sería tan divertido verlo cuando él se convirtiera en el objetivo durante su partido de febrero. Sin embargo, centró su atención en los jugadores a los que tendría que vencer, los buscadores de Gryffindor y Slytherin, Ginny Weasley y Terence Hicks, respectivamente. Había visto jugar a Hicks antes, durante el año anterior, pero nunca había visto jugar a Ginny. Observó cómo ambos buscadores daban vueltas alrededor del campo, pero notó cómo se miraban mutuamente cada minuto, más o menos, para asegurarse de que el otro no hubiera visto la escurridiza y diminuta pelota alada. 3 veces, Ginny tuvo que esquivar una Bludger que le lanzaron sin motivo aparente durante ese tiempo. Durante una de esas miradas mutuas entre los dos buscadores, Harry notó que la snitch aparecía justo debajo de Hicks,
pero desapareció antes de que ninguno de los dos jugadores la viera. Durante unos minutos, centró su atención en los cazadores, y no le sorprendió ver que los cazadores de Slytherin usaban su corpulencia para intimidar a los cazadores de Gryffindor, ya que, en realidad, no tenían ninguna habilidad para el Quidditch. A veces, sinceramente, se preguntaba si Madame Hooch estaría ciega por la forma en que los Slytherin se salían con la suya con su estrategia, frente a cientos de testigos en cada partido. Sin embargo, los Leones de Gryffindor ganaban por 160 a 90 puntos. Lo único que podía salvar a Slytherin era su buscador. Todavía lo estaba considerando cuando Lee Jordan anunció: parece que Ginny Weasley ha visto la snitch. Dirigió su atención al rayo rojo que se lanzaba al suelo en el centro del campo. Harry vio que Hicks venía en dirección contraria. Siguió la línea de visión de Ginny y vio que no era una finta. El destello dorado estaba a 1,5 metros de la pelirroja, pero a 2,5 metros de Hicks. Ella lo atrapó fácilmente en el aire un momento después. Al levantar la mano triunfalmente, vio a uno de los golpeadores de Slytherin lanzarle una Bludger por la espalda. Harry sacó su varita para intentar intervenir, pero entonces comprendió que no hacía falta. Uno de los golpeadores gemelos de Gryffindor había entrado volando, protegiendo a su hermana pequeña, y le había dado con la Bludger en la cara, rompiéndole la nariz. Madame Hooch hizo sonar su silbato y empezó a gritarle al gemelo Weasley al caer. Sin embargo, la tía Minnie se dirigió hacia ellos. Harry se volvió hacia Hermione, Padma y Luna. Veamos qué pasa. Sin esperar respuesta, bajó de las gradas y llegó a tiempo de oír a su tía escocesa gritar: «¿Estás ciega, Rowland?» Boone le lanzó la Bludger a la señorita Weasley después de que terminara el partido delante de cientos de testigos. El señor Weasley simplemente defendió a su hermana. No tendrá ningún castigo. Sin embargo, el señor Boone será suspendido del próximo partido de Slytherin y cumplirá una sanción. Y sin duda se merecía la pequeña lesión que se causó. La señora Hooch pareció muy ofendida porque la directora anuló su decisión. Con frialdad, declaró: «Siempre ha sido tradición permitir que el árbitro de Quidditch decida qué sanciones aplicar a los jugadores por incidentes ocurridos durante un partido». La cara de Minerva estaba roja de rabia. «También es tradición que el árbitro abra los ojos al menos una vez durante los partidos. Sé que Dumbledore te dejaba hacer la vista gorda ante los intentos de asesinato de tu antigua casa con tal de que dieras tu discurso de juego limpio antes de cada partido, pero eso ya no es así». Hooch parecía nervioso. Yo no tan descaradamente como Snap, pero has permitido que Slytherin se salga con la suya haciendo demasiadas trampas como para que sea accidental, y no permitiré que eso continúe». La expresión de Minerva se iluminó un poco. Además, este incidente ocurrió después de terminar el juego, lo que deja muy claro que es mi jurisdicción. En ese momento, Ginny caminó nerviosa hacia el cuarteto de Ravenclaw, desviando su atención de la administración del colegio. Hola, chicos. Oye, Ginny, dijo Harry alegremente, ¿cómo es que no nos dijiste que eras la nueva buscadora? Sus orejas se pusieron rosadas. Bueno, Oliver quería mantenerlo en secreto, especialmente de los que no eran de Gryffindor. Te lo habría dicho, pero juré guardar el secreto. Lo hiciste realmente bien ahí afuera, felicitó Hermione. Sobre todo teniendo en cuenta la plaga de Nargle en el campo, añadió Luna. Estaban bloqueando la visión del partido de Madame Hooch. Puede que tengas razón sobre que los Nargles bloquean la vista de Madame Hooch, comentó Harry riendo entre dientes. Ginny, lo hiciste bien, Padma añadió, realmente bueno. Ginny miró directamente a Harry. Sé que no fui tan buena como tú, pero tengo unos meses para practicar antes de que nos enfrentemos, y conseguiré la snitch en ese partido. Él le sonrió. Ya veremos, pero ahora mismo, lo importante es que no dejaste que el buscador de Slytherin consiguiera la snitch. Jamás. Asintió Ginny alegremente. En fin, tengo que ir al vestuario. Date prisa, sugirió Harry. Seguro que se están preparando para una fiesta en la torre de Gryffindor. Salió corriendo hacia los vestuarios, y Hermione sugirió que fueran al cuartel general a estudiar. Luna se negó,
diciendo, quiero ver si puedo atrapar a uno de los nargles antes de que se vayan todos. Hectómetros, 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 el resto del fin de semana pasó volando, y antes de que se diera cuenta, llegó la mañana del lunes y Harry estaba en la clase de pociones dobles con Hermione. Estaban preparando una solución limpiadora mágica que les había asignado la profesora Lavelle. Solo nos queda revolverlo 2 veces en el sentido de las agujas del reloj y una vez en el sentido contrario, afirmó Hermione después de revisar 2 veces su libro. De acuerdo, respondió Harry mientras seguía las instrucciones. De repente, el líquido del caldero empezó a actuar de forma extraña. Hermione, se supone que debe burbujear. Sus ojos se abrieron de par en par. No, eso solo puede pasar si añades. Auge, Padma, sentada cerca, gritó al ver a sus amigos más cercanos caer al suelo por la explosión del caldero. Ambos estaban inconscientes y presentaban quemaduras en las manos y la cara. Pedazos del caldero y del libro en el que trabajaban estaban encima de ellos, junto con pedazos de la mesa. El profesor parecía asustado, pero rápidamente se controló. Tranquilos todos. Señor Corner, ¿podría ir rápido a la enfermería y traer a la señora Pomfrey? Asintió y se fue. Se acabó la clase. Señorita Patil, sé que es muy amiga suya. Puede quedarse si lo desea. Juntos, el profesor y el alumno invocaron la basura de Harry y Hermione. El profesor Lavelle quedó muy impresionado de que Padma ya conociera el encantamiento de invocación. Acababan de desenterrar a las víctimas cuando llegó Madame Pomfrey. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. ¿Entonces ambos estarán bien?, preguntó una voz preocupada a lo lejos. A Harry le sonó familiar al abrir los ojos, aturdido. Sintió una especie de loción en la cara y el dorso de las manos mientras miraba la habitación borrosa, dándose cuenta de que no llevaba las gafas puestas. Sí, directora, ni siquiera les quedará una cicatriz. Muy bien, informaré a sus padres. Harry se giró y vio la imagen borrosa de su tía rebuscando en su bolso, obviamente buscando su espejo. Tía Minnie, dijo con voz áspera, dándose cuenta de repente de que tenía mucha sed. Harry se giró y lo miró, pero él no pudo distinguir su expresión. ¿Estás despierto? ¿Sé cuánto tiempo ha estado inconsciente?, preguntó. Él asintió. Como media hora. La señorita Patil acaba de salir a almorzar. ¿Profesora McGonagall?, preguntó la voz de Hermione, temblorosa, a la izquierda de Harry. Se giró y vio una figura borrosa tumbada en una cama cerca de la suya y se dio cuenta de que estaba en la enfermería. ¿Qué ha pasado? Estabas en clase de pociones y tu caldero explotó, explicó con gravedad. La profesora Lavelle descubrió que lo habían manipulado, aunque no tiene ni idea de quién lo hizo ni por qué. Harry dijo, si estuviéramos con los Slytherin, pensaría que fue Malfoy, pero no fue así. Ahora mismo, solo preocúpense por descansar un poco. Madame Pomfrey me ha dicho que ambos tendrán que pasar la noche aquí, pero nos perderemos la clase de encantamientos, dijo Hermione frenéticamente. El profesor Flitwick ya ha sido informado, respondió Minerva. Por cierto, sus mochilas escolares especiales resultaron intactas, al igual que su contenido. Por suerte, las guardaron debajo del escritorio en lugar de encima. De lo contrario, la explosión las habría destruido. De hecho, un trozo de madera cayó encima sin causarles daño alguno. Eso es bueno, respondió Harry. Supongo que mi libro de pociones fue destruido, afirmó Hermione con tristeza. Me temo que sí, coincidió Minerva. ¿Te gustaría tener un funeral, Hermione?, preguntó Harry con una sonrisa. Hermione, ordenó la directora con firmeza. Por muy merecido que sea mi sobrino, si le tiras esa almohada, podría tocar el ungüento de su cara e interrumpir la curación. Si se venga, podría hacerte lo mismo. Tendrás que recuperarlo más tarde, cuando te hayas recuperado por completo. Sí, señora. Mientras miraba el rostro borroso de su tía, decidió preguntar ¿dónde están mis gafas? Se rompieron en la explosión. ¿Qué? Interrumpió, presa del pánico. Apenas veo sin ellos. No puedo volver a clases mañana. Yo, Harry, interrumpió Minerva con suavidad. Me interrumpiste. Madame Pomfrey les hizo un hechizo reparador al terminar de tratarlos. Sin embargo,
Se los quedó porque teme que, si los usas, se manchen de ungüento y tenga que volver a aplicártelo en la cara. Me temo que tendrás que aguantar hasta mañana por la mañana. Entonces supongo que no podría estudiar incluso si quisiera ahora, respondió. Supongo, asintió Hermione, aunque podría leerte el siguiente capítulo de nuestro libro de defensa. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Cuando Padma regresó para una visita rápida antes de encantamientos, encontró a Hermione leyéndole un libro de texto en voz alta a Harry. Minerva había salido a llamar a los padres de ambos con su espejo. Me alegro de verlos a ambos despiertos, dijo sonriendo. Gracias por venir, respondió Harry. Me alegro de verte, por supuesto, dijo Hermione, mirando el reloj de la pared. Pero solo tienes 10 minutos para llegar a encantamientos. Solo quería asegurarme de que ustedes dos estaban bien. Lo haremos, le aseguró Harry, pero Madame Pomfrey dice que tenemos que pasar la noche. Por favor, regresa después de clase para contarnos lo que repasó el profesor Flitwick, pidió Hermione. Claro, coincidió Padma. ¿Sabes que falló con tu poción? Harry asintió. Fue saboteado. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Especularon durante unos minutos sobre quién podría ser el culpable hasta que Padma tuvo que irse, pero no tenían ni idea de quién en esa clase querría sabotear su caldero. Madame Pomfrey les dio pociones a ambos antes de que les trajeran el almuerzo. También les recordó que no se tocaran la cara cuando les picara. Una vez que terminó de comer, Hermione reanudó la lectura del libro de texto a Harry. Más tarde ese mismo día, todo el grupo de estudio los visitó en la enfermería. Cuando les informaron del sabotaje, Luna declaró que sospechaba de Gragnoles. Se marcharon al cabo de una hora, y Hermione reanudó la lectura para Harry, quien se quedó dormido mientras ella leía un capítulo de su libro de encantamientos. Se despertó en mitad de la noche, no podía leer el reloj para ver exactamente qué hora era, con una picazón terrible en la cara, como le habían advertido, pero sabía que no había sido por eso. Había alguien más en la habitación que no debía estar allí. Oyó pasos, pero no vio a nadie, ni siquiera entrecerrando los ojos. De repente, un elfo doméstico borroso apareció de pie en una silla junto a su cama. Harry Potter, señor, debe darse cuenta de que Hogwarts es demasiado peligroso. Tribby espera que Harry Potter se vaya ahora. Empezó Harry. Espera. ¿Tú causaste la explosión, no? Preguntó. La elfa bajó las orejas mientras se movía nerviosamente. Todo fue por el bien de Harry Potter. ¿Intentaste matarme a mí y a Hermione por mi propio bien? No te mataré, exclamó el elfo, nunca te mataré. Harry extendió una mano y agarró a Tribby con furia. Podríais habernos matado. Sí, Hermione, ¿qué pasa? Preguntó Hermione, aturdida, que obviamente acababa de levantarse. La elfa chasqueó los dedos y desapareció del alcance de Harry. Vuelve a dormir, Hermione, sugirió Harry con dulzura. Te lo contaré mañana. Siento haberte despertado. Se giró en la cama bostezando. Buenas noches, Harry, dijo con cansancio antes de volver a dormirse. Hectómetros, 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 esa elfa está loca, declaró Hermione a la mañana siguiente, con un enfado inusual por hablar de elfos domésticos. Intentó matarnos para que te fueras de Hogwarts. No creo que esté bien de la cabeza, asintió Harry, feliz de volver a llevar gafas. Creo que Lucius la golpeó demasiadas veces. Quizás deberíamos denunciarlo por maltrato a elfos. Quizás deberías esperar a un momento más oportuno, sugirió Minerva, que los visitaba esa mañana antes de salir de la enfermería. Después de todo, no querrás que piense que la libertad es una recompensa por intentar volarlos a ambos por los aires. Era obvio que la tía Minnie no sentía ninguna compasión por Tribby después de la maniobra que acababa de hacer, y probablemente quería golpear a esa elfa ella misma. Él comprendía perfectamente sus sentimientos. Si la elfa no hubiera desaparecido cuando ella lo hizo, probablemente la habría estrangulado por lastimar a Hermione. Supongo que podemos esperar, asintió Harry. Se aclaró la garganta cuando Hermione lo fulminó con la mirada. Para obtener más pruebas del abuso.
El hecho de que Hermione no objetara le demostró a Harry que Tribly tampoco se había ganado precisamente el cariño de su mejor amigo. Hectómetros. Durante el mes siguiente, no se supo nada de Tribly ni de la Cámara de los Secretos. Les alegró leer en el Profeta que Lockhart había sido condenado a 5 años de Azkaban, junto con una cuantiosa multa para sus víctimas. Lo más interesante que ocurrió en Hogwarts fue a finales de noviembre, cuando la profesora Burbage, la profesora de estudios Muggles, llevó a su clase de tercer año, que incluía a Cho-Chan, a la sede de Care, donde Harry y Hermione tuvieron permiso para ausentarse de sus clases para mostrarles su radiocasete y su Game Boy. ¿Pero qué es lo que hace girar la seda?, preguntó un niño. El CD, corrigió Hermione pacientemente, que significa disco compacto, está girando dentro del equipo de música mediante electricidad. No veo ningún enchufe, respondió intentando sonar inteligente. Eso es porque no hay ninguno, dijo Harry. Los Muggles tienen 2 maneras básicas de suministrar electricidad. Los enchufes son una, y las pilas son la otra. Los ojos de toda la clase se abrieron de par en par antes de que una niña preguntara, ¿hay árboles murciélago ahí? Harry casi podía sentir a Hermione poner los ojos en blanco detrás de él. Sí, hay pilas dentro. Déjame enseñártelas. Luego abrió el compartimento de las pilas para mostrarles las 4 pilas de que contenía, mientras la mayoría de los estudiantes se quedaban boquiabiertos de sorpresa. Verán, explicó la profesora Charity Burbage, los Muggles han encontrado muchas maneras fascinantes de vivir sin magia. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de un dispositivo mágico que almacena música para escuchar cuando quieran? No la radio que les permite escuchar lo que estén reproduciendo en ese momento. Algo que realmente almacena música. Solo una persona levantó la mano. Tras ser llamado, el chico alto de ojos azules y cabello castaño dijo, un pensadero. La profesora sonrió. Correcto. 5 puntos para Hufflepuff. Se volvió hacia el resto de la clase. Un pensadero es un dispositivo muy raro y caro que permite revivir recuerdos propios o de cualquier otra persona que los done. Quienes asistieron a la audiencia del profesor Snape vieron muchos recuerdos del pensadero reproducidos. Si alguien donara el recuerdo de un concierto, por ejemplo, equivaldría a un CD. La diferencia es que en el mundo Muggle son relativamente baratos y comunes. El ministerio usa pequeños globos conocidos como esferas de pensamiento para grabar permanentemente cierta información para su reproducción. Si se usaran para grabar música, serían más baratos que comprar un pensadero, pero aún así no tanto como un CD. En esto se diferencia el mundo Muggle del nuestro. Esa declaración provocó mucha controversia. El profesor continuó. Sé que a muchos les han enseñado que somos superiores a los Muggles en todos los sentidos, pero la verdad es que eso es mentira. Simplemente tenemos la capacidad de usar magia. No somos superiores a ellos en ningún otro aspecto. De hecho, tener que vivir sin magia ha hecho a muchos Muggles mucho más inteligentes que nosotros. Han tenido que aprender a hacer cosas sin usar una varita mágica ni recitar palabras mágicas. El año que viene, visitaremos una casa equipada con lo que se conoce como televisión y les mostraré un tipo de varita inventada por Muggles, llamada control remoto. Harry y Hermione se divirtieron muchísimo con esa comparación, y el resto de la clase transcurrió muy bien. Era difícil creer lo fascinados que estaban con el reproductor de CD y la idea de que cada CD tuviera algo diferente. Sin embargo, nada comparado con su reacción cuando Harry encendió una linterna al final de la clase. ¿Qué clase de varita es esa?, gritó una persona. Tienes un hechizo Lumos muy poderoso, Harry, comentó otro. Eso no es un hechizo, explicó Harry con una sonrisa. Es otro dispositivo Muggle que usa pilas, llamado linterna. Los Muggles tienen su equivalente para casi todos los hechizos que tenemos. ¿Incluso los hechizos oscuros?, preguntó Cho nerviosamente. Me temo que sí, declaró la profesora Burbage con seriedad. Tienen muchas armas para hacerse daño. Tienen lo que se llama una pistola, que, al igual que la linterna, es como una varita que solo realiza un hechizo. Te atraviesa con un pequeño trozo de plomo llamado bala, dejándote un agujero en el cuerpo. Ningún hechizo de escudo puede detenerlo.
Puede ser tan letal, incluso para los magos, como la maldición asesina si impacta en las partes correctas del cuerpo. La clase se quedó sin aliento. Sin embargo, eso no es nada comparado con las armas que tienen los ejércitos muggles. Respiró hondo. Pero, ya basta de eso. Basta decir que tanto magos como muggles tienen muchas maneras de matarse. ¿Alguna otra pregunta? Hectómetros, hectómetros, hectómetros. El año transcurría con normalidad después de eso, y la mayoría de los estudiantes esperaban con ilusión visitar a sus familias en Navidad. Brianne había mencionado que la habían reclutado para una obra infantil en su iglesia y que tenía que ir a los entrenamientos. Ginny había estado de buen humor desde su victoria en Quidditch, y los demás pensaban que había vuelto a ser la misma de antes. El viernes 18 de diciembre, Harry caminaba con Hermione y Padma hacia la sala común de Ravenclaw después de cenar. «Estoy tan feliz de que nuestra última prueba haya terminado», declaró Padma. «Yo también», coincidió Harry, aunque debo admitir que preferí mucho más el examen final de defensa del profesor Tutamun a lo que Lockhart nos habría dado. Hermione dijo, pensé. Harry no escuchó lo que su mejor amigo pensó, porque en ese momento, escuchó algo más. «Dajama desgarrarte, dajama comerte, dajama matarte». «¿Qué?», interrumpió Harry. Las dos chicas quedaron atónitas. Hermione preguntó, «Harry, ¿qué pasa?». La oí de nuevo, la misma voz antes de que Filch se petrificara. Por aquí, sin mirar atrás, corrió en la dirección de donde venía la voz, hasta que se detuvo ante una de las escenas más extrañas de su vida. El fantasma de Ravenclaw yacía en el aire, petrificado. A su lado, Justin Finch Fletchley, de Hufflepuff, estaba en el suelo, rígido como una tabla. Harry se agachó para observar a Justin cuando una voz familiar lo llamó. «Tú». Esperaba que fuera una coincidencia cuando eras el señor Filch, pero ahora eres la próxima víctima. La profesora Lavelle apuntaba a Harry con su varita. «¿Qué significa esto?», preguntó Flitwick al comprender la situación. «Señora, ¿por qué apunta con una varita a uno de mis estudiantes? Encontré a este muchacho en la mira de otro crimen». «Entonces llamemos a la directora», sugirió Flitwick antes de convocar a un patronus para ir a buscar a Minerva. «Ella es su tía, no lo castigará». Aproximadamente un minuto después, la directora apareció y preguntó qué había sucedido. Tras contarle lo que vio Lavelle y luego lo que vio Hermione, quien no mencionó que Harry oyera la voz, se volvió hacia su sobrino. «Harry, te creo, pero tendré que restringir un poco tus movimientos para satisfacer a quienes no lo hacen. No puedo darte un trato especial. No se te permitirá estar solo en ningún lugar, excepto en la torre de Ravenclaw y los baños». Se volvió hacia la profesora de pociones. «¿Eso te satisface, o crees que Hermione Granger, una hija de muggles, también está atacando a los estudiantes nacidos de muggles?» «Eso me satisfará, por ahora». «Muy bien, Harry, me gustaría hablar contigo a solas sobre nuestros preparativos para las vacaciones». «Está bien». Caminaron en silencio hasta llegar a un aula vacía. Una vez dentro, Minerva cerró la puerta y se volvió hacia su sobrino. «Sé que no has estado atacando a nadie, Harry, pero también sé que no me estás contando todo lo que sabes. Tiene que haber una razón por la que has estado en los escenarios de ambos ataques. No intentes decirme que es solo mala suerte». Harry miró al suelo y se movió nervioso. «Harry», dijo mientras se agachaba para mirarlo a la cara. «Harry, te quiero y quiero ayudarte, pero tienes que ser sincero conmigo. Yo he estado escuchando una voz». «¿Qué?», preguntó Minerva luciendo un poco nerviosa. «Hablaba de matar. Lo seguí hasta el señor Filch el día que lo atacaron, y hasta Justin hoy». No se dio cuenta, pero algunas lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Hermione y Padma no pudieron oír la voz, pero no ataqué a nadie. No quería decírtelo porque probablemente ahora pienses que estoy loco. La tía Minnie lo abrazó con fuerza. «No creo que estés loco, Harry. No entiendo qué pasa, pero sé que no es culpa tuya». Retrocedió para mirarlo a los ojos. «También sé que la voz que oyes es real. De lo contrario, no te guiaría hasta las víctimas. Sin embargo, si vuelves a oírla, no la sigas. En lugar de eso, llámame por el espejo».
Llévala siempre contigo cuando estés en Hogwarts. Está bien, tía Minnie, pero ¿cómo puedo oír una voz que nadie más puede oír? Ella lo abrazó fuerte de nuevo. No lo sé. Puede que tenga algo que ver con tu verdadera identidad. Simplemente no lo sé. Intentaré averiguar por qué. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Al día siguiente, en su grupo de estudio, Ginny parecía muy retraída y callada de nuevo, y Harry se preguntó si tendría algo que ver con el ataque. Sin embargo, apartó ese pensamiento de su mente mientras se preparaba para las vacaciones de Navidad. Al igual que el año pasado, tanto Harry como Minerva viajaron en carruaje hasta Hogsmeade con sus amigos y luego se aparecieron, Minnie a su lado, desde allí a la sección mágica del aeropuerto, y desde allí viajaron por Flua América. Hectómetros, 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 Harry, gritó Cindy McGonagall mientras corría hacia su hijo y lo abrazaba con fuerza. Harry tuvo que bajar la jaula de Hedwig. Ella seguía chillando en protesta por el viaje por la Red Flug. Has crecido, comentó su madre cuando lo dejó respirar. Tía Minnie, saludó Brianne mientras abrazaba a su tía abuela. Te he extrañado. Estoy deseando que llegue el año que viene para verte todos los días. Pero entonces no nos verás todos los días, Brianne, replicó Mark, antes de abrazar a su tía. Regresaron a casa desde Oare, y todos, menos los viajeros, se acostaron, pues aún era muy temprano para ellos. Como el año anterior, el árbol de Navidad ya estaba montado, pero los regalos no estaban debajo. Le habían reservado esa tarea a Harry, quien la realizó rápidamente con su perfecto encantamiento de invocación. Al dividirlos, vio uno con la etiqueta, para Harry y Brianne, de mamá y papá. Era una caja rectangular envuelta en papel verde, y le había llamado la atención. No mires demasiado de cerca los regalos, ordenó Minerva, que estaba sentada en el sofá, con una sonrisa burlona. No te preocupes, tía Minnie, nunca miraría mis regalos delante de ti. Ella rió levemente. Sí lo creo. Unas horas después, el resto de la familia entró en la sala. Mark dijo, bien, ya pusiste los regalos debajo del árbol. Veo que pusiste el de ti y el de tu hermana en la parte de adelante. Bueno, parecía interesante, pero no miré. Claro que no, afirmó Brianne con sarcasmo. La tía Minnie estuvo aquí todo el tiempo, respondió a la defensiva. Bueno, dijo Cindy, pensamos que sería mejor que ustedes dos lo abrieran ahora, ya que Harry no podrá usarlo mientras esté en Hogwarts. Me parece bien, respondió Harry mientras agarraba el regalo. Su hermana se unió a él, despegando el papel de la caja y encontrando una Super Nintendo Entertainment System. Los dos niños estaban encantados de tener la última consola de videojuegos, y Harry la conectó al televisor en 15 minutos, y estaban jugando a Super Mario World. Hectómetros, 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 pasó la mayor parte del día probando el nuevo regalo, y durante los días siguientes, Harry fue llevado al oculista y al dentista. Su madre también se aseguró de tomarle las medidas para comprarle ropa nueva. No se molestó en comprarle ropa hasta que regresó a casa porque quería que le quedara bien. Harry habló con Hermione en el espejo varias veces y también quedó con la mayoría de sus amigos después de Navidad. Su familia fue a ver una obra de teatro navideña el jueves de Nochebuena en su iglesia, donde Brianne interpretó el papel protagónico de Mary. Harry pensó que lo hizo bien, pero nunca lo admitiría. Dijo que lo hizo bien. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Harry se despertó temprano a la mañana siguiente cuando alguien llamó a su espejo. Aturdido, agarró sus gafas con una mano y su espejo con la otra. Después de bostezar, dijo, «Hola, adormilado». «Feliz Navidad, Harry», respondió emocionado su mejor amigo. Harry parpadeó al comprender lo que ella dijo. «Oh, feliz Navidad, Hermione». Su expresión vaciló por un momento. «No te desperté, ¿verdad? Creí que ya había esperado suficiente». No pudo evitar sonreír. «No te preocupes. Pareces feliz hoy. Conseguiste un buen botín, sí. Recibí un montón de regalos buenos. El mejor es este». Vio que ella dejó el espejo en el suelo y luego sostuvo un gato pelirrojo familiar frente a él. «Me regalaron a Crookshanks», declaró. «Recuerda, es el gato que vi el verano pasado en...». «Ahora lo recuerdo»,
respondió Harry con una sonrisa. No es que le gustara mucho el gato, sino que le gustaba ver a su amigo feliz. Así que nadie lo compró. ¡Qué suerte, sí! Me alegra tanto que mamá y papá se acordaran y tenía muchas ganas de decírtelo. Supongo que debería dejarte salir de la cama y abrir tus regalos. Adiós. Su amigo, muy emocionado, colgó antes de que pudiera decir nada más. Se rió entre dientes mientras se levantaba de la cama. Harry bajó las escaleras y encontró a Brienne ya esperándolo allí. «No habrás despertado a mamá y papá, ¿verdad?», preguntó. «No, pero deberían levantarse pronto. Hermione me acaba de despertar. ¿Te llamó? Estaba deseando desearle un feliz cumpleaños a su novio. No soy su novio. Solo somos buenos amigos». Harry sonrió. «¿Cómo está Bobby?». «Está bien», dijo mientras sus orejas se pusieron rosadas. «Feliz Navidad», dijo su papá detrás de ellos. Se giraron y lo vieron a él, a su mamá y a su tía, todos con ellos. «Feliz Navidad, papá», dijeron los hermanos al unísono. Tras saludarse, empezaron a abrir los regalos. Harry recibió principalmente ropa, CD y juegos de Game Boy de su familia, aunque su tía le había regalado un libro ilustrado sobre tácticas de buscador. Hermione le había regalado 2 juegos nuevos. Otros amigos de Hogwarts le habían regalado varios dulces mágicos. El último regalo que abrió fue, sin duda, el más interesante. Al recogerlo, descubrió que era muy ligero. Lo desenvolvió y algo fluido y gris plateado se deslizó al suelo, donde quedó entre pliegues brillantes. Harry jadeó. El chico había leído sobre algo que encajaba con esa descripción, pero seguro que nadie le daría una capa de invisibilidad. «¿Qué es?», preguntó Brienne. Levantó la vista y vio que todos lo miraban fijamente. Recogió del suelo la tela brillante y plateada. Era extraña al tacto, como agua entretejida en la tela. Una nota se desprendió al hacerlo. La tía Minnie la recogió. Palideció al mirarla. Distraídamente, le pasó la nota a Harry, quien observó la letra estrecha y ondulada que nunca había visto. «Tu padre dejó esto en mi poder antes de morir. Es hora de que te lo devuelvan. Úsalo bien. Te deseo una muy feliz Navidad, Harry Potter».